Muchos hombres han alcanzado las cimas de la mística, hombres hechos oración. Es este un aspecto al que el camino eclesial parece particularmente propenso. Hay que remitirse al plus ultra, al más allá de la institución eclesiástica, volviendo a asumir la pedagogía de la fe, que sigue siendo vínculo de ascesis de la misma caridad que guía la oración. San Romualdo, según las fuentes históricas camaldulenses, es uno de esos ejemplos que han realizado la unidad entre la palabra de Dios, la oración y la experiencia mística. Siéntate en tu celda como en un paraíso. Olvida y deja a tus espaldas el mundo entero, vigilante y atento a los pensamientos, como un buen pescador a los peces. El único camino es el salterio. Sí, siendo como eres novicio, no puedes entenderlo todo. Trata de salmodiar aquí y allá, en espíritu, y procura entender con la mente. Y cuando al leer empieces a divagar, no lo dejes ni te desanimes. Esfuérzate por centrar de nuevo tu atención. Ponte ante todo en presencia de Dios, con temor y temblor, como quien está ante el emperador. Anúlate totalmente y siéntate como un niño, contento con la gracia de Dios, porque si su madre no le diera el alimento, el niño no tendría con qué alimentarse, ni gustaría el sabor de la comida. Comenta un teólogo que este pasaje hay que leerlo como una poesía. Es un juego de metáforas tan hermosas y naturales que nos hacen olvidar la imagen, que por lo demás no cuadra con Romualdo, del ermitaño como héroe de la automortificación y misántropo. El lenguaje es el del hesicasmo, que hasta la división de las iglesias fue de uso común en Occidente y en Oriente. El hesicasta es ya un buen pescador que parece adormecido, pero está siempre vigilante. Ya un niño, o mejor, un pajarito recién nacido que espera con el pico abierto a que su madre le dé el alimento. La gracia de Dios, es decir, el Espíritu Santo, es para Romualdo, como para la tradición de la iglesia siríaca, de género femenino. Es una madre dispuesta a alimentar a los que saben anonadarse, es decir, destruir toda presunción humana, toda forma de varonilismo espiritual y contentarse con el don gratuito de Dios. Otra experiencia es la de Santa Gertrudis la Grande, monja benedictina de Elfta, sobre cuyo modelo de la libertad del espíritu se injerta más tarde la tradición del Carmelo, de Santa Teresa de Jesús y de Santa Teresa del Niño Jesús. La experiencia mística de Santa Gertrudis se inspira en el texto evangélico de Juan 14:23. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Así te comportabas conmigo, así solicitabas mi alma. Un día entre Pascua y Ascensión, fui poco antes de la hora prima al huerto, y sentada junto al vivero de peces, contemplaba la belleza de aquel recóndito rincón que me agradaba por la limpieza del agua que corría, por el verdor de los árboles que crecían alrededor, por los pájaros que había, especialmente por las palomas que revoloteaban en libertad, y sobre todo por la gran paz que allí se gozaba. Empecé a preguntarme qué podría completar el encanto de aquel lugar,
que ya me parecía perfecto, y encontré que me faltaba solo la intimidad de un amigo afectuoso, cordial, sociable, que alegrase mi soledad. Entonces tú, oh Dios, fuente de indecibles delicias, tú que según pienso habías dirigido el comienzo de aquella meditación, atrajiste a ti también el final. Me hiciste comprender en efecto que si por medio de un continuo agradecimiento hubiera hecho remontar hacia ti el río de tus gracias, y si creciendo en el amor a la virtud me hubiese revestido como un árbol vigoroso de las flores de las buenas obras, y si despreciando las cosas terrenas hubiera levantado el vuelo como una paloma hacia las celestes, para adherirme a ti con toda mi mente, enajenada en los sentidos al tumulto de las cosas exteriores, mi corazón, oh Dios, se habría convertido verdaderamente para ti en una espléndida y agradable morada. Estuve pensando en ello todo el día y por la noche, llegado el momento de irme a la cama, habiéndome puesto de rodillas para orar, me vino de pronto a la mente el versículo del Evangelio. Si quis diliget me, sermonem meum servabit et pater meus diliget eum, et ad eum veniemus, et mansiones apud eum faciemus. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. En aquel mismo momento sentí que habías venido realmente a mi corazón de fango. Oh, si pudiera no una, sino 1000 veces, hacer que pasaras sobre mi cabeza el agua del mar transformada en sangre para purificar la vilísima sentina de mi alma, que tú, majestad incomparable, te has dignado elegir como morada. Oh, si pudiera arrancarme de pronto el corazón del pecho para arrojarlo hecho pedazos sobre ascuas ardientes, de modo que purificado de toda escoria, fuera para ti, no digo digna, sino por lo menos no demasiado indigna morada. Santa Gertrudis se verá confortada por el texto de San Bernardo. Cuando huimos, tú nos sigues. Si te volvemos la espalda, tú te presentas de nuevo ante nosotros. Suplicas y eres despreciado, pero ninguna confusión, ningún desprecio puede alejarte. Al contrario, continuamente y sin cansarte estás tratando de atraernos a las dichas que ni ojo vio, ni oído oyó, ni corazón humano puede sospechar. La experiencia mística de Santa Gertrudis encuentra su explicitación doctrinal en Santo Tomás de Aquino. Hay un texto de la Suma Teológica, eco de la gran tradición joánica y agustiniana, que rompe con el método dialéctico metafísico de la misma Suma en favor del carácter experiencial y sapiencial propio de la teología de los padres y de la gran teología mística de la Iglesia. Tomás se interroga acerca de la inhabitación de la Trinidad en los creyentes y los frutos de la gracia santificante, que son don de la Pascua del Señor, don que se expresa con la fe y con el signo de los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía. Parafraseando las palabras de Santo Tomás se puede resumir así su enseñanza: la misión conviene a ese modo nuevo, en el que se dice que la palabra de Dios es enviada a la criatura. Hay un modo común según el cual Dios existe en todas las cosas por su esencia, poder y presencia, como la causa está presente en sus efectos y les transmite su bondad. Pero además de este modo común, existe un modo especial que conviene a la criatura racional, por el que Dios está presente como la idea está impresa en nuestra mente, y sobre todo, como el amado está presente en el amante. El latín de Santo Tomás, a pesar de su escolástica concisión, posee una rara eficacia. Super istum autem modum communem, est unum specialis qui convenit creaturae rationali, in qua Deus esse dicitur, sicut cognitum, incognoscente et amatum in amante. La criatura racional con su obrar, conociendo y amando, alcanza al mismo Dios. Este modo especial se expresa diciendo que Dios no solo está en la criatura racional, sino que habita en ella como en su templo. Tal es el efecto de la gracia,
que nos justifica y santifica ante Dios por Jesús y el don del Espíritu. De este modo se puede gozar de la persona divina. Quo libere possumus uti vel frui divina persona. Es decir, se puede tratar de tú a tú con la persona divina. De Santa Gertrudis se dice que no temía jugar con Dios como se juega con un amigo. Así también Santa Teresa de Jesús percibe esta presencia de Dios como amante. En su vida se lee que, cargada de esta experiencia de Dios, habló con uno de sus confesores, un escolástico nominalista. Los nominalistas allanaban las distinciones del lenguaje tan cargadas de significado, según Santo Tomás, reduciéndolo todo a nociones abstractas. El confesor le contestó a Teresa que él no veía sino lo que es común a todas las cosas, es decir, Dios presente en todas partes por su omnipotencia y omnipresencia. Omnipotencia y omnipresencia que pueden trivializar incluso el proyecto del amor salvífico. Pero la respuesta no convenció a Teresa, que percibía una presencia de Dios como experiencia de amor esponsal. Hablo de ello con el padre Báñez, dominico y educado en la escuela de Santo Tomás, quien explicó a Teresa la enseñanza del doctor Angélico en la Suma, sobre la inhabitación de la Trinidad en el corazón del creyente. Teresa se llenó de alegría. Su experiencia iba mucho más allá de la teología racionalista y abstracta de la palabra de Dios. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.